productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por permanecer una vez más escuchando o dándonos seguimiento a través de nuestro programa Procesando la Información, que transmitimos cada domingo de 8 a 9 de la mañana por esta planta televisora Sportvision Canal 35. Bienvenidos, televidentes, como les dije, a una entrega más de nuestro espacio Procesando la Información. Y les invitamos a seguirnos tanto en la pantalla, en la tele, como en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Bueno, en todas las redes sociales estamos llevando estas informaciones en vivo. Recordarles que este es un programa patrocinado por la Fundación Reconocimiento al Mérito, Desarrollo Institucional y Ayuda Social. Un anuncio importante, y es que desde mañana lunes, desde mañana lunes comenzamos otro programa adicional con el mismo programa lo vamos a extender a la semana, pero a través de las redes sociales online. Vamos a estar de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Fremediazo Radio TV Online. Fremediazo Radio TV Online. Y los domingos pues seguimos con nuestra programación aquí donde nos están viendo en esta planta televisora. El objetivo es seguir pues llevando información, canalizando soluciones a personas que lo necesitan, y con eso estamos comprometidos. Decía un político dominicano, escritor, el que no nace para servir no sirve para vivir. Nosotros lo que buscamos es hacer el aporte, aportar un granito de arena en lo que podamos para la solución de los problemas grandes, los graves problemas que carecen o que afectan a República Dominicana y gran parte de sus ciudadanos. Y para establecer contacto con nosotros por la vía telefónica, estamos en el 809-689-5214. Ese es el número de la oficina, que ya el del canal, pues como es costumbre, lo ponen en un ratito. Entonces, en las redes sociales estamos, y agradecer siempre a nuestras audiencias que nos escuchan, que son fieles, que cada domingo de su casita pues mirándonos. Recordarles, como digo siempre, que un reino dividido no prevalecerá, y no siempre el fin justifica los medios. Todo parece imposible hasta que se hace. Eso decía ese ícono de la política y de la humanidad de Sudáfrica, Nelson Mandela. Pero también otras frases como de Benjamin Johnson. Todos poseemos una enorme fuerza interior. Sin embargo, no todo el mundo es consciente de ello. Benjamin Johnson. Ser felices todo el tiempo, decía Jim Roth. Entonces nos vamos a las noticias del día, y es primero hacerle un resumen de cómo está la pandemia, que ha tenido un rebrote. Es cuando se repite. Un brote es lo que hay, un rebrote cuando se repite. Entonces, una constante en los últimos días, o mejor dicho, después del proceso electoral del 5 de julio, que se ha conocido más, como ha subido la curva. Bueno, ya no es la curva, sino de manera vertical, el asunto de la cantidad de infectados por el COVID-19. Hay algunas medidas que han tomado el gobierno y algunos alcaldes, como le vamos a decir un poco más adelante, en la alcaldía de Nagua. Hay infectados hasta anoche 78.778 ciudadanos dominicanos. Habían fallecido 1.289 y recuperado 42.538. A nivel de mundial, o sea, a nivel global, en el mundo, 19.3 millones de habitantes infectados
y fallecidos más de 719.000. Ya se habían recuperado más de 11.7 millones de ciudadanos del mundo. Entonces, vamos a irnos de una vez a lo que le tenemos preparado, siguiendo con lo que tiene que ver con el COVID y el estado de emergencia. Pues el presidente, aún presidente de la República, Danilo Medina, extendió, se publicó en el día de ayer, que desde mañana, pues porque hoy terminaba el toque de queda o las medidas precautorias de emergencia, pero desde mañana entonces inicia o sigue o continúa igual con el horario habitual, y la provincia o por regiones, como está establecido, se extendió por 25 días más el toque de queda, y en el mismo decreto que el presidente dio a conocer, o sea, el Palacio, que fue el decreto 298-20, dice: podrá ser revisable por las nuevas autoridades que asumirán el poder el próximo 16 de agosto. Así lo dice el decreto. Muchos sectores han estado, bueno, la mayoría de los sectores organizados y personas independientes han estado procurando o estaban preocupados porque entendían que no se iba que el presidente no iba a autorizar más tiempo por el asunto del cambio de gobierno, por dejarlo al nuevo gobierno, pero tenemos entendido que lo ha hecho en consenso con el equipo del presidente o con el mismo presidente electo, Luis Abinader. Ya si ellos quieren hacerle, o el presidente Abinader, a partir del próximo domingo, que es cuando asume el poder, si quiere hacerle algunas modificaciones, pues ya estaría en su derecho pues de hacerlo. Entonces, ojalá y podamos mantener la prudencia, o sea, ser más prudente cada día, porque aunque algunos dicen: caramba, pero ¿para qué ser prudente si hay un grupo de charlatanes, de irresponsables, que mientras algunos nos estamos cuidando el otro, pues están haciendo lo que le da su gana, como decimos vulgarmente en República Dominicana? Se ponen a desafiar las autoridades de manera inmisericordia. Eso lo que da es pena, y después cuando lo apresan o hacen algo, entonces van a hablar de la policía, van a hablar de la Fuerza Armada y ese tipo de cosas, pero es un asunto constitucional que le faculta al presidente tomar esas medidas, y la hacen justamente para preservar la salud de los dominicanos y las dominicanas. En ese sentido, vimos hasta con asombro, pero apoyamos de manera franca una medida que tomó la alcaldía de Nagua. Fue que ordenó el cierre de los negocios, de todos los negocios de ese municipio, desde las 2 de la tarde del lunes, desde el lunes, 2 de la tarde del lunes a sábado, o sea, de lunes a sábado, los negocios, el comercio solamente puede abrir sus puertas hasta las 2 de la tarde, y los domingos cerrado total, que es lo que procuraban muchísimas personas, que decían que en marzo, ya después de las elecciones del 15 de marzo, se debió cerrar total el país por unos 10 o 15 días. No se hizo, estábamos en un periodo de prueba a ver cómo se avanzaba o se detenía la pandemia, pero no, lo que hizo fue que se fue incrementando, y luego se malogra o se complica con el caso de los procesos electorales ya programados para junio, o para el 5 de julio, perdón, donde se eligieron presidente, vicepresidente y los congresos, o sea, la mayoría, o no la mayoría, el total de las cámaras legislativas. Pues sí, esas autoridades de Nagua, así, acordaron pues tomar las medidas urgentes para tratar de detener el coronavirus, entre la que se cita el cierre del comercio a las 2 de la tarde, y
a las 2 de la tarde y el transporte hasta las 5. O sea, el comercio a las 2 y el transporte hasta las 5. De 2 de la tarde a 5 de la mañana estará cerrado, de lunes a viernes. Y los domingos 24 horas, luego que se detectara un brote de enfermedad en ese municipio perteneciente a la provincia María Trinidad Sánchez. Igualmente decidieron prohibir el funcionamiento del servicio de delivery en la noche y en los espacios públicos también quedaron cerrados, como fueron las playas, piscinas, parques, terrazas y demás. También imponer multas de 25,000 pesos a colmados que vendan bebida en horario nocturno, y a los que incurran nuevamente en la práctica se les cerrará sus negocios temporal o de manera definitiva. El dinero recaudado por esas multas, o sea, por esas posibles multas, porque no se puede hacer presupuesto sin saber si alguno la va a desacatar, se depositarán en una cuenta bancaria para entregársela al hospital de Nagua, que vimos o hemos podido ver en la noticia las precariedades del hospital. Bueno, no las precariedades de insumos, porque vemos que es un buen hospital cuando lo vemos por los reportes periodísticos, o sea, la buena estructura, pero las personas infectadas son enormes. En la intervención pues se realizaron en un operativo que hicieron, se realizaron 536 pruebas rápidas, 70 de ellas positivas y 92 PRL, las cuales están pendientes de resultados, pero en unas pruebas que habían hecho el personal del hospital, más del 90% estaba infectado, tanto el personal administrativo como el personal de enfermería y médico. Es una situación que realmente alarma. Entonces, una noticia aquí importante, pasando a otra noticia, y es el anuncio de Estados Unidos que viene a la toma de posesión, no muy común en América Latina, nada más y nada menos que el señor Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de Estados Unidos. Es una especie de la mano derecha del gobierno norteamericano, que no son muy dados a ir a las tomas de posesiones, porque en Estados Unidos no se usa cuando el presidente se va a juramentar, que vayan presidentes invitados. Es una norma. Ahora, ellos mandan representantes y depende mucho de la categoría de funcionario, primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden o categoría, dependiendo del país que sea, la materia prima es el país, la economía, y también tiene que ver mucho con la relación que mantenga con ese país. En este caso, Pompeo es un hombre de mucho poder por el puesto que ocupa, pero un hombre que se ha llevado muy bien con el presidente Donald Trump, que ha sido bastante conflictivo y que le han renunciado tantos funcionarios. Pero Mike Pompeo está ahí desde el primer día que tomó posesión el presidente norteamericano. Después de lo que pasó con esa llamada que le hizo Mike Pompeo al presidente Danilo Medina, cuando ya justo ese día iban a modificar o iban a tratar de modificar la Constitución, introducirla por el Senado de la República, vino esa llamada fuerte que cambió el panorama total, y eso hizo que Danilo Medina pues buscara un pupilo de lo de él, que fue Gonzalo Castillo, y ya ustedes saben el resultado. Parece que el presidente incómodo, porque esa llamada de Estados Unidos lógicamente le quitó la posibilidad de él poderse postular, pero él, con la incomodidad que tenía adicional por los grupos internos, fuerzas políticas externas, que le habían hecho bastante protesta en el país, como el caso de la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández, y una gran masa de la sociedad, prácticamente la sociedad civil en pleno,
con el PRM, el Fuerza del Pueblo y una gran cantidad también de organizaciones políticas que son parte del organigrama o del sistema político nacional. Toda esa presión, ya saben lo que pasó en el país, la incertidumbre para que Danilo no se reeligiera, y eso parece que lo incomodó bastante, y las relaciones con Estados Unidos después de eso no han sido las más cordiales. Ahí pues él ya lo que venía también con esas relaciones que él había hecho, relaciones diplomáticas con China comunista, pues no cayó bien en Estados Unidos, y ya ustedes saben lo que ha pasado. Entonces, eso quiere decir que el presidente Abinader entrará con buen pie en ese sentido, porque no es lo mismo tener un subsecretario, como los Estados Unidos acostumbra enviar a las tomas de posiciones, que mandar o enviar al mismo secretario de Estado que solamente despacha en Estados Unidos con el presidente. Ese no tiene que rendirle cuenta a más nadie, solamente al presidente. Quiere decir que las relaciones serán muy buenas. Ya lo ha dicho el presidente Abinader, cómo van a ser las relaciones con Estados Unidos. Dice que la va a mantener con China, porque ya, lógicamente, respetar los asuntos de continuidad de Estado, pero todo parece indicar que las relaciones principales seguirán siendo con nuestro socio principal, que es los Estados Unidos. Nosotros hemos dicho en el momento que se firmaron acuerdo con China, recuerdo yo estaba en Estados Unidos, en Las Vegas, en una actividad de trabajo, y vemos la noticia. Yo nada más dije allá, esto no me gusta, porque ¿qué nos va a dar China? ¿Qué nos va a dar China que no nos dé Estados Unidos? Hay que siempre expandir los negocios, no se puede poner los huevos en una misma canasta, pero es como medio contradictorio que usted prefiera disminuir su potencial de relación y de comercio con el gigante norteamericano que con China, otro gigante, pero es de un continente que está muy lejano, y que nosotros somos del continente nosotros somos del continente americano, y China es del continente asiático. Son miles y miles, yo digo más de 1 millón de dominicanos que tenemos en ese país, lo que es de remesa. Bueno, cuando uno se pone a hacer el cálculo, los ingresos que recibe el país de manera directa o indirecta desde Estados Unidos son enormes. Cuando se vayan a medir en su justa dimensión, pues nos vamos a dar cuenta. De voz Abinader, los vicepresidentes y secretarios de Estado que han asistido a juramentación en República Dominicana durante los 57 años, pues de diferentes representantes del gobierno estadounidense, pues han participado en juramentaciones presidenciales en suelo dominicano, una buena cantidad de representantes de gobierno. Aquí hay un análisis bien ponderado que hace la periodista Corina Pichardo. Juan Bosch, tras haber sido pues elegido el 20 de diciembre del año 1962, pues tomó posición el 27 de febrero del 1963 en una ceremonia representada o presenciada por el vicepresidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, quien luego se convertiría en el presidente estadounidense, con el asesinato fue el que sustituyó a John F. Kennedy, pues muy reciente, ya tiempo después. Llegó en febrero, ese señor vino en febrero del 63 al país, a la toma de posición del presidente Bosch, y
ya en noviembre de ese mismo año, específicamente tomó el 22 de noviembre, pues asumió la presidencia de Estados Unidos. Fue una gran distinción del gobierno norteamericano también. Ahí todavía envió uno de mayor rango y justificable por la situación que vivía el país de la dictadura. Entonces, cuando Joaquín Balaguer, ya en los tiempos de Joaquín Balaguer, para el año el 1 de julio del 66, pues asistió el vicepresidente de Estados Unidos, Humbert Humphrey, en representación del presidente Lyndon Johnson. También para el año no enviaron, o no hay datos concretos, no conseguimos datos específicos si Estados Unidos había enviado representantes a las juramentaciones para los periodos correspondientes del 70 al 74 del mismo presidente Balaguer. Asimismo, a la misma juramentación asistió el vicepresidente de Nicaragua, bueno, ya hablando de algunos más de los de América Latina. Y luego, en el 78, ya cuando pasamos de una era de represión que tenía el gobierno del presidente Balaguer, pues llega el extinto Antonio Guzmán Fernández, el 16 de agosto del 78, un acto de posesión, y asistió el secretario de Estado. Ahí también vino el secretario de Estado, que fue Cyrus Vance. El reporte periodístico que conseguimos del periódico El País enumera al menos 600 invitados a la ceremonia, pero sin embargo solo se destaca la visita del vicepresidente Cyrus Johnson o Cyrus Vance para la toma de posesión de Salvador Oreblanco el 16 de agosto de 1982. Pues tomó posesión Oreblanco. Ahí vino el invitado, entre los invitados especiales estuvo George W. Bush, quien era en ese entonces también vicepresidente de Estados Unidos. Eso era para los años esos años 70, 80 y 90, para allá, para el periodo del año 2000, acostumbran a mandar otros representantes. El 16 de agosto del 1996, cuando el presidente Fernández tomó un juramento, estuvieron invitados Pedro Rosselló, gobernador de Puerto Rico, Rafael Caldera, presidente en ese entonces de la República Bolivariana de Venezuela, en ese entonces se llamaba República de Venezuela nada más, Fernando de Borbón, príncipe real de Asturias, Ronnie Smith, primer ministro de Haití, entre otros destacados representantes del exterior. Entonces, otro Jorge Valle, presidente de Uruguay, a Luis Ignacio Lula da Silva, bueno, una serie de representación del exterior. Y cuando el presidente Hipólito Mejía, también el 16 de agosto del año 2000, tomó posesión, la participación de Estados Unidos estuvo a cargo de la fiscal general Janet Reno. Ahí no sé qué pasó, que no le mandaron ni siquiera a un embajador. Entonces, cuando Danilo Medina, un presidente de la República, tomó posesión el 16 de agosto del año 2012, las personalidades invitadas que asistieron fue el vicepresidente de Taiwán, el presidente de Honduras, el presidente de Haití, el presidente de Panamá, el presidente de Colombia, en ese caso Juan Manuel Santos. En los dos actos oficiales no fue plasmado ni hubo visita de algún representante de Estados Unidos. Parece que no le gustaba el estilo. Bueno, ya vieron, en el primer gobierno del presidente Medina ya aparecía la representación del vicepresidente de China, un funcionario de gran relevancia, que no va tampoco
mucho a los países pequeños como este, con un Producto Interno Bruto así. Entonces, ya para el presidente Abinader, que se juramenta el próximo domingo, Dios mediante, en una ceremonia especial por el asunto del coronavirus, ya el secretario, el ministro de Relaciones Exteriores, escogido por el presidente Abinader, don Roberto Álvarez, pues afirmó que Mike Pompeo encabezará la delegación estadounidense y estará acompañado del diplomático estadounidense y encargado del hemiciclo Mechar Cosat, mientras que la delegación de España para la toma de posesión estará presidida por la ministra de Asuntos Exteriores, María Arajuz González, e integrada por el director general para Iberoamérica y el Caribe, Rafael Garrazo García. Yo creo que España debió mandar por lo menos al vicepresidente o a la vicepresidenta que tienen, porque este es un país muy cerca a España, con los asuntos de los lazos que nos unen, y no entiendo por qué mandaron funcionarios. No que no tenga importancia eso, pero debió estar incluido, entiendo yo. O sea, un funcionario de mayor categoría, como lo están haciendo los norteamericanos. Dice, bueno, dice Felucho Jiménez, Danilo Medina paró la reelección por razones éticas, no por llamada de Pompeo. No fue lo que dijo el presidente Medina cuando le habló al país después de esa situación de angustia que tuvimos, pero eso es lo que dice Felucho Jiménez, miembro del comité político del PLD. Entonces, con relación al gabinete del presidente Abinader, ya está casi completo lo que tiene que ver con los funcionarios de primera plana. Los de primera plana son los puestos ministeriales que faltaban. El domingo, cuando estuvimos acá, le hablamos de unos 5 ministerios que le faltaban, pero ya se han ido completando. Creo que nada más quedan 3 ministerios y es posible que ya el presidente lo diga en las próximas horas. Ya en ese momento faltaba el ministro de Agricultura y fue designado el señor Limber Cruz, empresario bananero de La Vega, quien sustituirá a Omar Benítez. También fue designada la señora Yadira Enríquez, ya no a un ministerio, sino al plan social de la presidencia, y sustituirá en ese puesto a la señora, por cierto, muy escandalosa, Iris Guava. En los ministerios que están haciendo falta, o sea, por designar, que el presidente Abinader no ha anunciado todavía, ya son pues el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para donde, por cierto, se están barajando varios nombres, o por lo menos los que se han salido a la palestra. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Déjame ver. Sí, ahí se barajan varios nombres, pero el más sonado, bueno, están mencionando a Osiris de León, quien es un geólogo, dirían que es el geólogo más reputado de República Dominicana, un hombre con gran conocimiento en la materia. Se está barajando, o es de lo que se menciona, mejor dicho, porque ya barajando lo sabrá el presidente Abinader, pero se dice que la persona que va para ese puesto, que nada más faltaría anunciarlo, es el secretario de organización del PRM, que ha hecho un gran trabajo en la formación de ese partido y para ganar la contienda electoral, también delegado ante la Junta Central Electoral, que es el doctor Orlando Jorge Mera. Es el que más
se dice que la posición es para él. También falta el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que con el carril de adentro parece que va a ser el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Franklin García Fermín. Creo que ya no hay más ministerio pendiente y eso pues son lo que parece que faltan. Y además el caso del... Bueno, vamos a mencionar después de la pausa lo de la Procuraduría General de la República, los movimientos pues que se han hecho por allá. Si es que cuando el amigo director entienda, pues podemos ir a una pausa. Procesando la información con Luis Lara. 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 Gracias por permanecer en su pantalla. Pues seguimos haciendo los análisis de rigor, y es que se han barajado varios nombres. El puesto más esperado no que es el caso de la Procuraduría General de la República, que va a sustituir al más sonado funcionario de los gobiernos del presidente, o del último gobierno del presidente Medina, Jean Alain Rodríguez. ¿Cómo le suena ese nombre en la mente de muchos dominicanos? Un hombre con muchas obras, bueno, con una obra, no muchas obras, una obra tan importante como la que van a inaugurar mañana, que es la Nueva Victoria, que de hecho vamos a hablar en el programa de mañana de la Nueva Victoria, que no debieron ponerle Victoria porque ya ese nombre viene de encasillado de una dictadura donde se torturaron, mataron gente de la peor forma. Todas las muertes son terribles, pero de la peor forma como masacraban a las personas. Ya van a sacarlo total la cárcel del Villamella, donde dicen la Victoria, va a pasar a Santo Domingo bueno, ya para Guerra. Siempre el pesito ya pertenece a Santo Domingo Este. Una cárcel habilitada para 8.000, casi 9.000 presos, varios edificios administrativos, de iglesias, salones de conferencias y demás. Pero de eso vamos a hablar más detalle en el programa de mañana a las 6 de la tarde, porque aquí nos vamos a circunscribir por un asunto de tiempo, hablar de, bueno, eso es lo que va a hacer la cárcel, que ya está bastante, bueno, la van a inaugurar mañana, bien apartada de la ciudad, como debe ser, y una cárcel donde se ha hecho una inversión considerable, y se dice que van a estar con dignidad las personas que la vayan a ocupar. Ojalá y nadie vaya porque no hayan presos, pero eso es lo que uno desea, pero no es la realidad. Lo importante es que a los ciudadanos se les trate con dignidad. El fin es que el puesto de procurador, procuradora, ha sido de los más, mire cómo anda Jean Alain, como un pachá, como un príncipe. Eso es lo más altanero, lo más, pero vamos a ver qué pasa con Jean Alain a partir del próximo domingo, porque la verdad que pobre muchacho, parece que el puesto se le subió a la cabeza y no ha ayudado mucho a su jefe,
pero su jefe es el culpable que lo ha dejado por tanto tiempo. Le dio demasiado poder y él no supo manejarlo. A veces esa juventud, que uno dice que todo el futuro está puesto en ellos, pero es la juventud que tiene formación. Lamentablemente, uno de los fracasos del PLD ha sido tener funcionarios como Jean Alain Rodríguez. Pero ya hasta ahí, luego tenemos tiempo para analizar los 7 puntos que le he prometido aquí que vamos a analizar por lo que queremos que fue la derrota del PLD. Pues sí, ha tomado más peso la parte del procuradora que vaya a nombrar el presidente Abinader, porque era dicho que va a ser un procurador o procuradora independiente. En el esquema actual no hay forma de que sea independiente, porque para eso hay que modificar la Constitución de la República. El presidente tiene buenos abogados, específicamente Antoliano Peralta, mi profesor en el Colegio de Abogados, de Notarios, un gran jurista, un hombre de mucho fuste, y lo he visto, bueno, se retrató después que había dicho de una modificación en la Constitución, porque él sabe que la sociedad no va a permitir una modificación en la Constitución, más lo que se dice que para habilitar al presidente Medina, habilitarlo para el 24, se dice que eso es una negociación entre el presidente Abinader y Medina, y ya sabrán por qué, es lo que se dice, no tenemos tampoco elementos de hecho para afirmarlo, pero sí Antoliano había hablado de la necesidad de una reforma, y dentro de esa reforma pues someter a que el Procurador General de la República sea elegido directamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, no por decreto como está ahora. Ahora el presidente Abinader debe nombrarlo por decreto, porque así lo manda la Constitución. O sea que no va a haber un procurador independiente como anhela la sociedad, y no porque Luis no quiera, sino porque es lo que nos dice la Constitución. Ahora, con el poder que tiene el presidente electo Luis Abinader, el presidente formar desde el próximo domingo, pues puede lograrlo, puede someter un proyecto cuando él entienda, tiene mayoría en el Congreso, y la que le faltan para modificar la Constitución, que le faltarían, eso lo va a lograr, porque hay partidos opositores como Fuerza del Pueblo y demás que creo que van a ser de gran apoyo para la gestión del PRM por la forma que se manejaron en este proceso electoral, y ahí pues podrían estar sometiendo esa reforma si el presidente Abinader así lo considera de lugar. Para el puesto pues no se ha escogido a nadie, no obstante la importancia que reviste, porque el presidente había dicho desde el local o del hospital Nicolás de Obando, donde está despachando a diario, ha dicho que está buscando consenso de la sociedad para el nombramiento de esa figura de tan relevancia, y adquiere más relevancia por lo que hemos dicho del mal manejo que ha tenido en sentido general el actual procurador, específicamente con lo que le hizo a la magistrada Miriam Germán Brito, una persona con más de 40 años prestando servicio en el Estado como jueza, con una hoja de servicio limpia, intachable, y es una de las personas que se baraja para el puesto de Procuradora General de la República, conjuntamente con el reputado periodista, abogado y médico, el doctor pues Ricardo Nieves, que es una persona que goza también de gran aprecio en la sociedad por su análisis, por sus posiciones firmes, siempre en defensa del ser humano, del desarrollo del país, de la democracia. También en los últimos días pues se ha agregado a ese requerimiento o deseo de un grupo social el magistrado Alejandro Vargas, que es el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, ya muy conocido, cuando fue evaluado en el último Consejo de la Magistratura para aspirar a una de las posiciones en las altas cortes, pues
todo el mundo vio cuál fue la posición del magistrado Alejandro Vargas. Le dijo unas verdades que él entiende que fueron verdades, al presidente del Consejo de la Magistratura y demás miembros, en el caso del presidente de la República, Danilo Medina, y del presidente de la Suprema, que estaba presente, el anterior presidente, el doctor Mariano Germán. Y eso pues le ha valido para que reciba gran aprecio, gran apoyo social, que lo han ponderado para esa importante posición. Creo que de los tres, uno le diría cuál pongo a los tres, y sería cerrar los ojos y pues marcarlo, cualquiera de los tres, poner la mano, que creo que serían tres grandes personalidades o con méritos profesionales, social, familiar, mérito sobrado de ambos para ocupar la posición, pero el carril de adentro los lleva, está claro, Miriam Germán, la magistrada Miriam Germán Brito, y el doctor Ricardo Nieves. Me parece que pudiera quedar entre unos de ellos. Entonces, pasando a otra noticia, vemos como lo que es el poder. Hay un reporte del periodista Dalton Herrera, como hace una fílmica de algunas de las áreas principales, de los pasillos principales del Palacio Presidencial, donde se nota como si fuera un domingo después de las 2 de la tarde, que todo el mundo, pues, alguno, el que acude a una oficina, pues va en la mañana a hacer cualquier cosa rápido, pero ya a esa hora pues está en su casa, pues en otros lugares, y así se ve el Palacio de la Presidencia. No obstante, y que la fílmica, como dice el periodista que hizo las fílmicas, fue en horarios habituales, en horarios laborales. Se veían pues las pisadas de los empleados caminando por los pasillos del palacio, pues disminuyeron al pasar, o van disminuyendo al pasar los días, y los corrillos de las chipetas, de los funcionarios, la tocadera, de la sirena, todo eso pues es reflejo de lo que es la soledad del poder, que nosotros en uno de los programas de la semana pues vamos a hablar de eso con más amplitud, lo que es la soledad del poder. Hay varios escritores, varias personas conocedores, como es el escritor Vanileo León Tebrea. Él escribió, para decirle un poco, en septiembre del 2009, dice que la sociedad producida o la soledad producida por la pérdida del poder es drástica, trágica y es drástica, trágica y triste. Hasta la soledad, agrega, constituye la condensación de muchos miedos, los de los dirigentes, así como de las personas que ocupan posiciones importantes en los conglomerados sociales. Ya eso se ve, esa tumbadera de polvo, esa corredera que está el presidente, que tal como no creen en lo que están los séquicos de los presidentes, no de Danilo Medina, sino de los presidentes, creen que es una persona superior a un ser humano, y lamentablemente no es así. A 7 días de la toma de posición pues del presidente Abinader, eso es lo que se nota. El final de un gabinete pues con nostalgia. Vamos a atender la llamada, procesando la información. Buenos días, ¿quién y dónde nos habla? Buenos días, licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo está esa dirigente social? Buenos días. Licenciado, la soledad del poder es duro. Si usted llega a su casa y esa casa vacía, usted le da nostalgia, pero yo espero que esos altaneros engreídos
que le den seguimiento al licenciado Danilo Medina hasta el final. ¿Por Ajá. qué? Porque ellos no dejaban ni que nadie se le acercara, ni hacían nada por nadie, entonces ellos deben de seguir hasta el final. Bueno, entiendo que sí, deben seguir siendo leales y fieles. Claro. Hay algunos que se han atrevido casi a decir, personas conocidas, casi a compararlo con un profeta. Dicen, pero yo a veces me quedo Que lo sigan comparando, sí, que pero lo sigan comparando, y así como ellos eran, como ellos estaban tan altaneros, sí. que no le hacían caso a nadie, que no veían a nadie, que sigan, que ellos van a ver ahora, ellos van a ver si la base servía o no servía, porque no crean, fue la base que yo iba a votar también. claro que Eso sí. es así. Pero Sí. el señor que lo acompaña y el licenciado Medina que sepa elegir sus amigos, Sí. que sepa elegirlos, que nada más no le diga cuando están en el poder, que iba a saber ahora cuáles son sus amigos y cuáles eran los seguidores fieles a él. Que tenga Sí. un buen día. Muchas gracias. Con ese comentario de esa dirigente social, yo le agrego, el comité político de su partido, pues, estuvo una reunión ayer en la casa que tienen en la Independencia, la Casa Nacional. Dice, PLD celebrará congreso interno a partir del 4 de octubre. Escogerá presidente y secretario del partido. Primer error. Oigan, escogerá presidente y secretario del partido. Esta gente tienen, ocupando las posiciones medias, tienen mucho más de 20 años los puestos. Cuando el estatuto de su partido dice que son 4 años que deben estar en las posiciones. Más de 20 años, entonces ahora van a seguir cometiendo los benditos errores. Presidente y secretario. Hay un consejo sano que le doy, porque creo que ese partido es importante para mantener el equilibrio del poder, para el asunto de la democracia. Alejandrina se ve que está ahí sin querer. Se nota que Alejandrina está ahí sin querer, pero ella sabrá por qué lo hace. ¿Cómo elegir presidente y secretario nada más? Cuando eso tienen que hacer una profilaxis total, no solamente por la derrota que han sufrido ahora, sino porque están violando su propia ley, están violando su propio estatuto. Ustedes quieren conservar ese partido, que aún es fuerza mayoritaria, hagan un congreso evaluativo, no se desesperen porque su contrincante principal, que es el presidente Fernández, ha anunciado un congreso que inicia el 6 de noviembre. Ese 6 de noviembre, ¿por qué 6 de noviembre? Día de la Constitución. O sea que el presidente Fernández le va a seguir dando agua a beber, porque se ha hecho un representante nato de la defensa de la Constitución, y le va a seguir dando agua a beber al PLD. Entonces ellos parecen en una situación como desesperada, lo convocan un mes antes que el presidente Fernández. Pero ahí, por la misma desesperación, presidente y secretario, se dice ya, se da como un hecho, que van a elegir al presidente actual de la República, a Danilo Medina, como presidente del partido. Yo le diría un consejo: vayan al paso, retrocedan, hagan otra reunión evaluativa, si tienen que durar más tiempo para hacerla, analizando, háganlo. Pero no es prudente que comiencen un congreso tan rápido, 4 de octubre, y que sea nada más para elegir al presidente y al secretario, cuando hay que hacer una elección total de todos los puestos estatutarios que tiene ese partido. Deben hacerlo, como lo deben hacer otras organizaciones políticas, como debe hacerlo el PRD, que fue uno de los partidos que más perdió en estas elecciones, como debe hacerlo el Partido Reformista Social Cristiano, que junto al PRD le fueron muy, pero muy mal. Entonces, un consejo al PLD, un partido con unas gestiones con mucho fruto, porque la tienen. No todo es malo lo que el PLD ha hecho. Han transformado el país en asuntos de obra, de infraestructura. Miren cómo han hecho con las escuelas, con ese 4%, con la construcción de escuelas, con las obras que democratizarla para el asunto de los concursos, carretera. El país está comunicado de esquina a esquina. En el turismo han tenido bastante aciertos, avances, muchísimas. Miren, el presidente
a pesar de lo que pasó el viernes, que hicieron algo, también nos vamos a referir con la inauguración de esa ruta de autobuses, de manera creo que poco ética lo que hicieron, imprudente por demás, pero han tenido acierto, como el caso de la obra que van a inaugurar mañana, que es lo que le dije en el principio de la nueva cárcel de La Victoria, que yo creo que lo único malo que tendría eso es el nombre, porque es una transformación total y nada había que cambiarle el nombre, por la infraestructura están ahí, construcciones del PLD. Entonces, ¿por qué tantas cosas buenas lo dañan? Lo que hago con la mano derecha lo daño con la mano izquierda, o lo que hago con las manos lo desbarato con los pies. Eso es lo que parece. Se están apresurando con hacer congreso, con elegir autoridades. Ahí van a elegir por decisión unánime al presidente Medina. No creo que sea, no es que yo no digo que lo elijan a él, porque debe ser un consenso de la base, eso debe ir a la base. Después que elijan un comité central, que esa base elija un comité central total, que ese comité central sea que se aboque a elegir a los miembros del comité político, que todos bajen y que ese comité central sea que lo elija y luego pues elegir al presidente del partido. Incluso que el presidente del partido, el secretario general, debe ir a la base, no que sea facultad ni de comité central ni de comité político de ningún partido. Entonces, ahí le dejo esa por un asunto de tiempo, no lo amplío, pero ya en la semana, de lunes a viernes, lo van a ver de 6 a 7 en nuestro programa que iniciamos por Fremediazo Radio TV, de 6 a 7 de la noche, lunes a viernes. Ahí vamos a ampliar, ya tenemos pues en carpeta esos temas. Vamos a ir a hablarle algo de lo que dice el ministro de Administración Pública, un ministro de Administración Pública con relación a los empleados de carrera administrativa que laboran en el Estado. Hay 94,000 empleados de carrera administrativa. Afirmó que se promueve la profesionalización y la capacitación del personal. Hablando del ministro Ramón Ventura Camejo, va a ser sustituido por una persona fina, con conocimiento cabal de lo que es la administración pública, abanderado de la carrera administrativa, muy conocedor de la ley 4108, de la ley 107.13 de procedimiento administrativo y sus relaciones con la administración pública. O sea que eso le da un poco de tranquilidad al mismo presidente Abinader, porque es una persona con grandes conocimientos en eso, que es el licenciado Darío. Pues sí, en ese sentido, pues sí, lo que le pedimos es desearle suerte a Darío, que siga desarrollando a ese ministerio, al Estado, que viene siendo como un control en cuanto a lo que tiene que ver con personal, y que siga haciendo las cosas buenas que hay en administración pública, que Ventura Camejo, a pesar de los desaciertos que cometió político, pero ha demostrado que es un gerente administrando, y las obras están ahí. Pues si dice el ministro de Administración Pública, informó que en el Estado hay 94,000 empleados que son de carrera administrativa. En una nota de prensa, el funcionario dijo que sin embargo, la cantidad de vocación para entrar al sistema es de 180,000, lo que significa que ese complemento hay un 52% trabajando en instituciones públicas, por lo que faltarían 86,000 para ingresar, que sería un 48%, y eso le correspondería a la autoridad electa que encabezará Luis Abinader. He tenido el privilegio de trabajar en estos años con 3 distinguidos profesionales como directora de carrera administrativa del Ministerio de Administración Pública, como son Gregorio Montero, Donatilia Germán y Alexandra Olivo, resaltó el funcionario. Explicó que en el equipo lograron meta de 94,000 empleados ingresados al sistema de carrera, lo que representa el 52% del universo de 180,000 puestos de vocación de carrera. O sea que el presidente Abinader
tiene un gran espacio para seguir implementando la carrera administrativa. Entonces es algo, saben que los empleados de carrera no pueden ser removidos a menos que no cometan falta grave en el ejercicio de la función, en el ejercicio del puesto. Eso tienen su puesto garantizado, pero sí pedirle que eso no le da cabida a que vengan a hacer travesura. Tienen que seguir colaborando igual o más con las autoridades que entran el 16, bueno, que entran desde el lunes 17. Entonces, ya lo de la noticia del Intran lo vamos a dejar por asunto de tiempo, también lo vamos a manejar en la semana. Las obras que deja inconclusa el presidente Medina, lo dicho por Felucho Jiménez, y ya lo vieron los combustibles que tuvieron una ligera baja. La innovación será el eje de la reactivación económica en América Latina, según dice Claudio Polanco Chermenos a Noticia F, Cable F desde la hermana República de Colombia. El comercio latinoamericano caerá un 23% en este año 2000, según la CEPAL, Comisión Económica para América Latina. Y en el plano internacional, a 5 días sin saber dónde está el Papa Juan Carlos I. Lo todavía están buscando. Antes decía que se había trasladado a Estaril en Portugal, pero no está en esa localidad. Así es que, amigos televidentes, nosotros agradecemos a todo nuestro equipo por la oportunidad que nos permiten, por el esfuerzo para que este programa sea una realidad. Muchas gracias, equipo, muchas gracias a la ciudadanía por seguirnos. Hasta la próxima entrega, si Dios y ustedes lo permiten. Fremediazo TV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara.